Hola, todo es diseño. El diseño editorial es un área que permite seleccionar, organizar y presentar la información de una manera entendible y atractiva para un público meta. En esta charla platiqué con Peggy Espinosa, diseñadora mexicana de gran trayectoria en el mundo editorial y directora de Petra Ediciones. Ella nos cuenta más sobre su experiencia en esta importante área del diseño. Así que quédate y toma nota. ¿Cómo es que surge Petra Ediciones? Antes de 87, debe haber sido en 86, 85, creo que fue 85, 86, no me acuerdo. Sí, todavía, bueno, ya no estaba en Imprenta Madero, pero tenía mi escritorio, ¿sí? Más bien ya había dejado Imprenta Madero y ya trabajaba como freelance. Entonces, te comenté que hice la revista Chispa. O Sí. sea, la directora de la revista Chispa, que era una revista de ciencias, fue Lupita Zamarrón, Guadalupe Zamarrón. Ella era una física de la UNAM, ¿sí? Bueno, ella había estudiado de cuenta física en la UNAM. Entonces, fue la directora de esta revista. Pero entonces ella me recomendó con Marta Acevedo, que también había estudiado física en la UNAM, pero las dos se fueron al área como de cultura. Guadalupe se fue más bien a divulgación de la ciencia y a televisión. Y Marta Acevedo, cuando yo la conocí, empezaba, haz de cuenta, a implementar el programa de la Secretaría de Educación Pública que se llama Libro del Rincón, ¿sí? Entonces, me invitó a mí a colaborar con ella como diseñadora en Libro del Rincón. Entonces, pues fue una experiencia muy interesante. Antes de trabajar yo con ella, eh, ya había empezado la FILIG, la Feria Internacional del Libro Infantil en México, Sí. ¿sí? Y yo ya había ido a varias FILIGs y ya me había empezado a gustar mucho lo que era el tema de los libros infantiles, ¿sí? O sea, desde antes me gustaban, pero realmente no tenía yo mucha idea de la riqueza de lo que era el libro infantil, ¿sí? Porque ciertamente yo no me acuerdo haber tenido, ¿cómo te diré? Como una oferta enorme de libros, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y haber leía enciclopedias y algún libro, pero no me tocó tampoco así como leer muchísimo en casa. Y yo creo que de chica lo que leíamos, yo vivía en Culiacán, lo que podíamos leer era, ¿cómo se llama? Eran como estos cuentos, ¿te acuerdas que vendían en los puestos de periódicos? Ah, sí, que eran como de, sí, como Cosas de cómics o hermanas, cómics y otras historietas, eran historietas, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Y también, bueno, en el colegio ya sí leíamos algunas pequeñas novelitas o libros o novelas y nos leían cuando cosíamos, cuando estábamos en casa de costura, ahí nos tocaba, ¿no? La lectura en voz alta y lo que te enseñaban pues en español o en literatura, ¿sí? Pero ciertamente cuando descubrí la riqueza, sobre todo el libro ilustrado, pues para niños y jóvenes se me voló la cabeza, ¿no? Desde ahí empezó yo creo que mi interés, haz de cuenta. Y también fui muy afortunada porque mira, empecé a trabajar con Marta. En aquel momento, como empecé el programa, ella como que tenía una gran cantidad de libros, de oferta de libros para que le compraran, digo, para las editoriales querían vender al programa, pero también haz de cuenta de muchas editoriales mexicanas que tenían oficinas en España, pero ella empezó a viajar, entonces empezó a contactar y le empezaban a mandar libros de Brasil, de Argentina, de Canadá, y empezó a ir a las ferias internacionales, entonces empecé a conocer muchísimos libros, ¿sí? Y muchos me tocaban, cuando le vendían derechos, me tocaba hacer la tipografía, diseñar portadas, dependiendo cómo el contrato, porque algunos los derechos eran de la SEP y otros, las mismas editoriales hacían el trabajo, pero él me tocó como diseñar las portadas de las diferentes colecciones del libro de Rincón.
Y bueno, y también diseñé, y ahora me doy cuenta que no solo diseñé, sino inclusive hice propuestas editoriales de varios, muchos de los libros que se publicaron en el libro de Rincón. Entonces yo ya tenía la idea, veía que había mucho, pero yo pensaba que se podían hacer también otras cosas, además de los libros que había, que, bueno, que yo sí creo que eran de altísima calidad, ¿sí? En aquel momento, editoriales mexicanas, pues había, eran Trillas, Fernández Editores, ¿sí? Bueno, por Rúa, pero que más bien seguía publicando clásicos. Circli fue la de las primeras editoriales independientes. Alfaguara, claro, traía muchísimos de España, ¿no? Pero o Larousse también traía muchas cosas de Francia o de otros lugares, aquí en México. Pero no circulaban tanto como, bueno, como la oferta que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no hacer otras cosas? Porque a mí me llamaba la atención y sabía que se podían hacer, como te diré, otros libros, ¿no? Además de lo que existe en el mercado. Sí. Entonces cuando me vine a Guadalajara, ¿sí? Y dije, bueno, pues realmente aquí no tengo ya el trabajo que tenía en México, ¿sí? Pues era otra cosa y dije, pues, ¿por qué no empiezo a hacer, ¿cómo se llama? Bueno, ¿por qué no fundamos una editorial de libros para niños? Así fue. Interesante y qué bonita la historia porque, pues, usted vio esa necesidad, ¿no? De generar, libros infantiles más, pues, más propuesta, ¿no? Para el mercado. Tener otras propuestas, ¿no? O sea, de lo que ya había, ¿no? Y creo que de alguna manera nosotros fundamos Petra en 90, ¿sí? Y yo creo que en 94 fue cuando ya me hizo el clic y de verdad ya me di cuenta de qué es lo que quería yo publicar. Publicamos varios libros, pero probablemente algunos eran de transición y otros todavía eran un tanto como los libros que existían en el mercado, ¿sí? Pero ciertamente como que el abordaje a la ilustración y lo hacía yo diferente a como los hacían las otras editoriales, ¿sí? Pero en 94 ya fue cuando dije, a ver, lo que te digo, después de estar platicando con Philip, decía, a ver, es que qué pasa con la tipografía, qué pasa con la imagen, qué tipo de imagen, ¿sí? ¿Cuáles son las modas o las imágenes que inundan el mercado? Se pueden construir otras narrativas y yo creo que realmente tenía a la mano muchos recuerdos y muchas experiencias de cuando trabajé en Madero. Decía, pues a mí me encanta la tipografía, o sea, me tocó hacer algunos catálogos, sí me explico, invitaciones para grandes artistas latinoamericanos, pero lo que voy es que me daba cuenta que como que una cosa en el libro del mercado, pero que también podías trabajar libros que realmente fueran hechos por artistas, no por ilustradores, porque entonces iba a ser diferente la entrada y la propuesta de cuenta de esos artistas, ¿no? Entonces por ahí empezamos así como a tratar de pensar propuestas diferentes. Sí, y por ejemplo, ¿cómo se da ese proceso de posicionamiento con respecto a otras editoriales que existían para poder también difundir, ¿no? Este trabajo, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo lo hace? Pues mira, ¿y cómo lo hicimos? Pues fue aprendiendo, o sea, aprendiendo y sabiendo, bueno, viendo qué tenías que hacer, cómo tenías que pensar un libro, cuál era el tiraje que pensabas que podía vender, qué posibilidades había de distribución, haz de cuenta en las librerías que existían, ¿no? Y cómo podías hacer contratos de consignación, porque siempre en México ha habido consignación más que nada, ¿no? Y aprendiendo derechos de autor, sabiendo que cuando haces una editorial tienes que construir un catálogo y el catálogo tiene que, pues, que ser conforme a lo que tú quieres hacer, ¿no? Ay, solo voy a hacer libros para niños, no. A ver qué, literatura no, ¿cómo la quieres hacer, no? O sea, como que tienes que pensar muchas cosas, saber un poco lo que hay, pero también cuál es tu proyecto, ¿no? Y ser fiel al proyecto. Definir muy bien cada detalle, ¿no? Como Y son otros muchas proyectos. cosas. Ujú. Y, o sea, ya cuando entras a la parte de la edición, digo, una cosa es, como dices, la edición y el diseño editorial, pero otras historias, hay muchas más cosas que hay que atender La a la parte hora. de gestión, ¿verdad? La gestión, la administración y de-
Sí, Y esta cuestión de los derechos de autor, los contratos y todo eso con los autores, ¿no? conocer, haz de cuenta, cómo se hace en México, cómo es internacional, cuál es el mercado nacional, pero también cuál es el internacional, qué es lo que pasa en otros lugares, ¿no? Simple y sencillamente para saber dónde estás parada, ¿no? Ya con una gran trayectoria en pues, esta editorial, ¿no? Para niños y jóvenes. Ya son muchos años, ¿no? Muchos En años, esos sí. años sí, está lleno de anécdotas y de historias, ¿no? Y de aprendizajes. ¿Cómo no? Ya me imagino, sí. No, y sobre todo que te digo, la fortuna sigue estando. O sea, los autores, porque hay autores que son como de casa, con los que hemos empezado a trabajar y seguimos trabajando. Wow, pues la confianza que han tenido y la paciencia ha sido maravillosa, ¿no? Es Invaluable. invaluable, Sí, exactamente. realmente, ¿no? Pero siempre te digo, porque aprendes a trabajar como con esas bases de colaboración, ¿no? Y respeto. Escuchando, pero también proponiendo y argumentando cuando tú tienes alguna propuesta, ¿no? Sí, qué bonito eso, el poder proponer y que se publique, ¿no? Sí, Pues, esto es una responsabilidad enorme. Yo sí. varias veces he estado así congelada y digo, no, ya no sigo, porque es mucha responsabilidad. ¿Y por qué es que le da así como que por todo el trabajo que se da y la distribución, o qué es lo que más le Cuando haces público algo, finalmente sabes que incides en muchas cosas, ¿no? O sea, finalmente haces un contrato de cuenta donde, con el autor donde finalmente tienes una serie de responsabilidades, pero no siempre está en tus manos llevarlas al fin, como está el mercado, está los libreros, están los intermediarios, o sea, no están los lectores. Es como otra historia. O sí sea, es cierto, es más, y a veces sí te desanimas un poco porque es, ay, qué desesperación, ¿no? es Porque finalmente eres editor y bueno, y al menos como yo creo, pues las librerías son fundamentales, ¿no? Porque yo creo que yo seguiré hasta el fin haciendo más bien libros, ¿cómo se llaman? Impresos por el tipo de libros y contenidos que trabajamos, ¿no? O sea, ya si digital o no, no importa, ¿no? Pero ciertamente son otras las premisas para hacer productos digitales y generar contenidos para productos digitales, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Desde cómo se retiene, qué es lo que pasa, el aprendizaje, qué tanto se da, porque hay grandes diferencias, ¿no? Con un libro impreso y con otro digital, entonces hay diferentes herramientas. Yo a veces no sé si los libros son digitales o son otros productos si no son libros, porque el libro tiene una manera de leerse, ¿sí? Lo otro también se lee, por supuesto, pero, y te da información, pero es muy diferente por la hipótesis precisamente que crea el autor y es diferente como hacer el scroll que pasar páginas. O sea, el tiempo y el espacio, que finalmente son fundamentales en la lectura de un libro, cambia totalmente cuando lees en pantalla. Es otra cosa, otra forma. es cierto, es otra la Entonces, es algo que experiencia. todavía no se estudia tanto. Una cosa es convertir un libro para Kindle, pero otra cosa es otro tipo de libro, ¿no? Entonces, bueno, el Kindle todavía te da páginas, pero, por ejemplo, la experiencia cuando tú, ¿cómo te diré? Accedes a una revista electrónica y es así, otra cosa totalmente diferente. Yo no digo que es mejor o es peor, o sea, entiendo cómo se toman decisiones, pero es muy diferente. Se tienen que tomar en cuenta también, Yo creo que se tendrían otras que tomar cosas. más en cuenta y no se toman en cuenta. Sí, Solo se toma en cuenta, ay, ¿en qué dispositivo? Que sea amigable con todos, punto, ¿no? Ya sí. que no me gusta la tipografía, la cambio, pues cámbiala, pues, pero no saben la importancia de cuántos caracteres puedes leer a de cuenta por línea para retener, ¿sí? Hay muchas cosas que realmente, finalmente la lectura es algo aprendido culturalmente. Pues bueno, sabemos de su reconocimiento al mérito editorial, ¿Mm? 2015 en la FIL de Guadalajara,
que bueno, fue otorgada también por primera ocasión a la edición de literatura infantil y juvenil. Entonces, ¿puede contarnos más sobre esta experiencia en este con este reconocimiento? Realmente fue, ¿cómo se llama? Como una sorpresa enorme. Cuando me avisaron, yo pensaba que estaban bromeando, porque finalmente tenía, bueno, sabía quiénes habían recibido de cuenta los premios antes, ¿no? Entonces, qué editores mexicanos, ¿sí? Y aparte, como dices tú, ninguna editorial jamás había, digo, de ningún otro lugar había recibido de cuenta este premio, ¿no? Entonces yo pensaba que estaban bromeando. ¿Y por qué? Porque finalmente, ¿cómo te digo? Petra es una editorial independiente pequeña, ¿sí? Y realmente hemos trabajado mucho y sí, realmente sí, digo, no es falsa modestia, pero es una realidad, sí nos es reconocida en muchos lugares del mundo, no te pues en todo el mundo porque hay regiones que de verdad no nos hemos acercado, ¿no? ¿Y cómo se llama? Pero es pequeña, pequeña en número de ejemplares, o sea, perdón, en número de ejemplares que hay en el catálogo. eh, las personas que constituimos la editorial tenemos una distribución muy acotada, ¿sí? O sea, en ese sentido es pequeña, no por la calidad, sino realmente por cuando te sitúas en la empresa, en las industrias, que hay, ¿cómo se llama? En pequeñas, medianas, grandes, y eso te da una presencia, una capacidad de cuenta de mercado y de proyección muy diferente. ¿Sí o sea, más estando en México. O sea, porque hay en otros lugares donde de alguna manera se hacen alianzas de distribución más equitativas que aquí. O sea, es muy diferente a la industria editorial mexicana que la industria editorial polaca o la industria editorial, ¿qué quieres? En Japón o en Taiwán. Los programas de cuenta institucionales de apoyo son muy diferentes, ¿sí? Entonces, todo, o sea, la forma de asistir a las ferias de libros es otra. Entonces, todo eso te conforma en posibilidades para ser presente o no. Entonces, como este premio lo otorgan premios anteriores, decía, ¿quién de los anteriores propuso Petra? Entonces yo pensaba que era una broma, la verdad. Y resulta ser que sí fue, ¿no? Todavía no termino de entender cómo fue, ¿no? No sé si tuvo que ver, haz de cuenta, por el reconocimiento también que nos dieron porque en el BOP, el de Best Publisher of the Year de Bolonia, a nosotros empezó en el 2013, el primer premio que se otorgó. O sea, son, haz de cuenta, cada año dan 6 premios de Best Publisher por cada continente. El único continente que está dividido en dos es América, porque divide Norteamérica y Canadá, bueno, y lo que es el norte, Sí, porque tiene una realidad muy diferente esa industria, y de nosotros para abajo, y algunas islas de alrededor, ¿no? okey, A nosotros nos llaman Sudamérica, porque es el norte y el sur, ya. ¿sí? Entonces, fue bueno, la primera vez que México tuvo un premio de cuenta en el BOP. El primer premio lo tuvo una editorial que luego cerró, brasileña, que era muy grande, o sea, un grupo muy grande. Entonces, si vas viendo, ¿sí? Ya después empezó a haber como un poquito más de escritura de pequeñas editoriales, bueno, de pequeñas editoriales independientes y demás, pero finalmente, como también el haber tenido el primer book de Sudamérica, mal dicho, ¿sí? Sí, De México en Bolonia fue todo un acontecimiento. Por ejemplo, nosotros de Petra tuvimos el primer libro, perdón, el primer premio que tuvo México y muchos países latinoamericanos en Bolonia por un libro que fue el guardagujas. O sea, hay como muchas cosas que nos pusieron como muy afortunados en el en la escenario. mira, ¿no? Ajá, en la mira. Entonces, han sido todas esas pequeñas, ¿cómo te diré?
pequeñas, grandes cosas las que yo creo que propiciaron que nos dieran ese reconocimiento. Un orgullo, ¿no? Para nuestro país, tanto este premio de la FIL de Guadalajara como el de la Feria Internacional del Libro de Bolonia, ¿no? Yo creo que sí hemos sido pioneras en algunas cosas, ¿no? Claro, sí, qué bonito y qué orgullo nuevamente, ¿no? También ha realizado diferentes exposiciones, ¿no? A nivel nacional e internacional. Sí, pero más bien han sido, bueno, las últimas dos, porque las otras han sido como más de otro tipo, fue, bueno, esta de la Carlos Fuentes, porque otras han sido como más colectivas, ¿no? O son más bien como presencia que hemos tenido, bueno, en Francia, ¿sí? Hemos tenido básicamente Francia, algunos eventos, haz de cuenta, en España. Se han seleccionado libros para exposiciones que ha habido en Italia, nuestros, y cómo se llama, y qué más. Bueno, y, por ejemplo, en Muji, alguna vez, haz de cuenta, bueno, esta cadena compró algunos libros porque hizo como una especie de piloto en Japón, que en las tiendas colocaban sección de libros, entonces ahí, y solo hicieron un pedido, y bueno, nosotros en México, creo que y Latinoamérica, creo que fue los únicos que nos hicieron una compra, ¿sí? Pero, por ejemplo, pero la última fue la de la Carlos Fuentes, así como ya más específica, y el año anterior, ¿sí? En el 22, en una sala que es como de lectura pequeña, que se llama Biombo, en el MAS, en el Museo de Arte Moderno, me pidieron que si hacía alguna exposición, que porque querían que hiciera algo para ver cómo pensaba yo los libros. Entonces hice todo menos lo que me pidieron, pero una exposición muy bonita que se llamaba Punto, Línea, Espacio, Tiempo. Y fue muy interesante porque lo que yo quería, de cuenta que quedara claro, quedó claro. De repente gente que no es del libro, puse 6 libros que hice especiales ¿cómo se llama? Bueno, para la exposición, con los temas punto, espacio, línea y tiempo, diciendo que así es como yo hago la implantación en las páginas, pero con elementos abstractos, no sé si me explico. Y luego hice 3 carteles, creo, grandes, pero había en el librero porque también a veces es biblioteca, es espacio, en el librero de la biblioteca, bueno, mandamos a imprimir unos papeles que forramos diferente los lomos, ¿sí? Con puntos y líneas. Entonces, dentro de esos puntos y líneas, que era como una especie de instalación, los lomos de los libros de las bibliotecas, puse unos atriles con libros de Petra abiertos, ¿sí? Para que la gente viera cómo, si tú piensas esos elementos abstractos, como la tipografía que está en los libros, podían entender, ¿sí? Y fue muy interesante porque había gente que lo entendía y algunas gentes que luego conocí y otras que conocía, que de hecho yo no me encontré el día de la inauguración y cuando estuve yendo, que me encontré en otros sitios, decían que entendían muchas cosas que antes no entendían del libro. Entonces fue como padre. Funcionó esta De alguna metodología. manera. Y fue bonita la exposición, ¿eh? O sea, realmente fue muy interesante. Tuvo mucho público, gustó mucho, y luego me pidieron que hiciera hoja de sala, pero dije, ay, una hoja de sala no, qué flojera. Entonces lo que hice fue un sobrecito con letras, rayas, puntos, papeles, y se los daban a las familias y empezaron, bueno, creo que alguna vez tienen, creo que alguna actividad de cuenta sobre las exposiciones en el taller, en el área de educación, y dice que la experiencia fue fantástica, que fue muy interesante lo que se hicieron, porque había como 8 paginitas dobladas, engrapadas, entonces tú podías hacer tu libro con esos elementos y fue muy interesante. Ay, qué padre. O sea, era como más interactivo, ¿no? Esta relación de los elementos y la Sobre todo porque de verdad partes de lo que se te ocurre, ¿no? Y tienes que poner en un espacio en blanco unos elementos, ¿no? Como quiera, ¿no? exacto, hacer ahí tu composición. Sí. Qué Entonces fue inte bonita.
Fue bonita, digo, en la página, no sé si todavía tienen del museo, pero subieron muchísimos materiales. Digo, por ejemplo, la charla que dimos en oración, no cabía la gente. Viviana Curi estaba impresionada porque dice que nunca había habido tal aforo, haz de cuenta, para una exposición y tanto, que era rarísimo, porque había muchísimos públicos diversos, o sea, como que eso no lo... Fue bonito, No, no se había visto ahí, no es tan común. no es tan Sí, común. Qué sí. bien. No, Entonces, pues estaba ahí el interés en el trabajo también de usted. pues un poco, ¿no? A veces te diviertes y te diviertes con otro, ¿no? Y compartes la experiencia, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Claro, Sí. sí, muy bonito. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en su editora, entonces, si lo distribuye en varios países, entonces tienen también que hacer los libros en los diferentes idiomas. ¿Se hacen o No, se hacen en español? No. hemos vendido derechos, Ah, es diferente. Y entonces el editor al que vendes el derecho en su país publica. Hay 6 libros que hemos vendido, por ok. ejemplo, que son los mismos títulos, no son libros, 6 títulos, ¿cómo se llama? Que se vendieron a Estados Unidos y Canadá, 4, y de esos 2 posteriores de esa colección los vendimos a Francia y 2 que vendimos a Canadá y Estados Unidos también se vendieron, haz de cuenta, a Francia. Pero realmente como son libros de fotografía y son board books para bebés, solo es el título y la página legal, ¿sí? La que cambia. Ok. Pero otro que es un vestido de la prehistoria, lo vendimos a España. Un día lo vendimos a Suiza, entonces lo publicaron en francés. Otro libro de esta colección de fotografía se vendió a la India. Entonces, pero lo publicaron en inglés el título, no en tamil o en ningún otro idioma, o en hindi. Sí. Entonces, y así, pues, así ha sido. Otro libro lo editamos con un museo de París, Equibrandi. Entonces, nosotros lo publicamos en español y nosotros hicimos también la edición en francés y la mandamos imprimir a España para que estuviera en Francia. Y fue un formato diferente porque yo quería hacerlo 14,5 por 14, pero en Francia no les gusta ese formato de libros para libros. Para libros de cartón sí, pero para libros no. Entonces lo hicimos 17 por 17. O sea, te digo, cada industria tiene sus Ya, usos sus intereses, ¿no? y usos y costumbres, ¿sí? Exacto. Entonces, pues así ha sido, ¿no? Pero, Sí, pero vendemos libros en español y nos los compran en Suecia, en Dinamarca, en Italia, en Francia, en España, ¿sí? Se han ido a Japón, o sea, pero las ediciones originales. wow. O sea, está el interés en el idioma también. Se ha traducido también al catalán, ¿sí? Entonces, pues ahí vamos todavía. Wow, pues una labor ahí de gestión, Y lo este, que sí, bueno, de lo que tú decías, o sea, por ejemplo, la industria editorial, más que exposiciones, es mucho la asistencia a feria de libros. Y sí hemos tenido la fortuna de ir a muchos lugares, invitadas como editoriales, ¿sí? A presentar libros o a llevar libros o a dar alguna charla, que es diferente a la exposición en sí, ¿no? exacto, Que no es muy usual exposiciones sobre libros o libros. sí, es cierto. No, pues eso también da también esa proyección y la gente también se acerca, ¿no? A la editorial de alguna manera. Sí, 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 un Sa- poco es eso, ¿no? Como que la editorial es pues sí, es otro espacio, ¿no? Un Otra mundo, manera de existir, otro mundo otro mundo, diferente, que es el mundo del arte, ¿no? sí, Aunque muy también, aunque interesante, también en algún momento es posible que ciertas piezas de diseño pueden realmente ser también arte, ¿no? ¿cierto? O Sí, sea, yo creo que sí debemos de pensar que cuando realmente pensamos bien las cosas son piezas de arte visual, ¿no? O arte gráfico. exacto. Es como trabajar y hacerlo muy bien para que se considere, ¿no? Que también podemos ser artistas. Sí, verlo desde Para la las construcción. Ujú. Sí, sí, sí.
Los libros que mencionaba de la SEP, por ejemplo, ¿en qué años estuvo Mira, trabajando? eso fue de las experiencias más maravillosas que he tenido. Me tocó en 2009 y 2010 hacer los 4 libros de texto gratuito de lo que antes era Ciencias Naturales, el de tercero, cuarto, quinto y sexto. De Sonora me encargaron el libro de texto de Sonora, que se llama Mi Entidad la entidad donde vivo, porque cambia el nombre, que es el de geografía e historia de la entidad, que esos cambian por estado, ¿cómo se llama? Y me tocó hacer el de Sonora, pero luego me invitaron a que también, haz de cuenta, trabajar el de Puebla. Entonces fueron 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros. O sea, de ciencias y de historia y geografía, que me encanta. Me encantaría seguir trabajando en el libro de texto. Es que es una maravilla. Y luego, ¿cómo se llama? En el 2020 nos invitaron también a que hiciéramos, ¿cómo se llama? La edición y el diseño editorial. La edición gráfica, porque los textos te los dan, ¿sí? Los contenidos te los dan. O sea, pero la parte de imagen y diseño tú lo propones. ¿Y cómo se llama? De los libros de filosofía, ética y civismo. Pero hicimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El de primero y segundo, o sea, cada 2 años, cada nivel, porque son 3 niveles, tendrían que tener características como similares de la colección, pero tener cambios. Entonces, como quien dice, fueron 3 series. Pero aparte de esos 6, diseñamos 2 cuadernos de trabajo para quinto y sexto. Entonces fueron 8 y los hicimos en 2 meses y medio. Guau, mucho trabajo. 3 libros creo que eran de 198 páginas y los otros dos de 124, 4 y 2. Wow. O sea que sí fue un maratón, pero fue una experiencia increíble. Y que lo que fue muy padre fue que realmente empezaron a salir así como mensajes en redes sociales, en Instagram, y en cosas de estas, comentarios de niños, niñas y adolescentes sobre los libros, cosa que jamás en la vida se había dado. Qué bien, Entonces, genial. una reacción muy positiva. Sí, creo que sí pudimos, ¿cómo se llama? Y gracias a que nos creyeron en nosotros, porque mucha gente pensaba, bueno, de las gentes que nos invitaron, pensaban que no iban a finalmente a jugárselas con nosotros, con las propuestas, y sí, sí lo aceptaron. Entonces, realmente eso es lo que es padrísimo, porque ahí sí incides en muchas cosas. Exacto. Y fue muchísimo trabajo de ver qué ilustradores, qué ilustrado cada uno. Y finalmente, pues como son contenidos duros, porque son derechos, legalidad, igualdad, equidad, ¿cómo se llama? Inclusión, son complicados, pero sin embargo creo que el grupo de colaboradores que tuvimos de ilustradores y eran como 5, 5 y 3 que hacían no el trabajo más fuerte, más viñeta, pero fue de veras que empezamos a trabajar y no paramos. Yo creo que ahí sí muchos se tronaron muchísimo de tanto trabajo, porque era páginas y páginas y páginas y páginas y páginas y repiénsalo y, ¿no? Sí, Casos, o sea, textos muy duros, ¿no? Otros muy complicados, pero fue genial, fue increíble. Y sí, o sea, creo que la propuesta fue muy, funcionó. muy rica, sí, fue importante. Sí Okey, sentó precedentes, también los de ciencias, también. sí, porque sí pudimos, haz de cuenta, ¿cómo te digo? Convencer a que se incluyeran diferentes registros de imágenes, unas muy científicas, pero súper, súper que nos costó mucho trabajo conseguir, porque solo era para investigadores, según ellos, serios, y no querían que fueran para niños de tercero de primaria. Nos dijeron 2 por libro, 4, y terminaron, ¿cómo se llama? Bueno, autorizando la reproducción, claro, pagando de las que quisimos por libro. O sea, libros, o sea, te digo, imágenes sofisticadísimas con equipos de escáneres sofisticadísimos y otras cosas, pues. Entonces había fotografías, por ejemplo, de Fulvio Cardi y de fotógrafos extraordinarios que no habían estado en libros de texto, ¿sí? O sea, fue de verdad un trabajo impresionante. O Guau, sea, o sea el buscar
como el aparato reproductor, como imágenes de bancos o de libros suecos, haz de cuenta con otros de no sé qué, ver lo que hacemos aquí, algunos diagramas, estos, o sea, como diferentes, sí, estilos, género de imágenes, ¿no? Sí, Para que se puedan ver como diferentes aspectos, ¿no? Entonces fue muy interesante. qué interesante y qué Y bien. generar como infográficos también, de repente de algunas cosas como de epidemias, que es diferente a solo viñetear o solo poner una foto. O sea, imágenes, también las fotografías era complicadísimo a veces encontrar. Entonces una fotografía, una ilustración, una gráfica, un infográfico, ¿sí? Pues ya te digo, Súper interesante también esa parte, ¿no? sí, yo creo que sí, de veras ha sido, te digo que he tenido oportunidad de hacer muchas cosas muy diferentes. Definitivamente. Sí. Sí, pues por último me gustaría pues preguntarle qué consejos puede dar para las nuevas generaciones de diseño gráfico. Puedes decirles, pues nada, que lo único que queda es realmente, pues, tener ganas de hacer algo y no darte por vencido, ¿no? Buscar las formas y creer en lo que uno quiere hacer y en lo que uno piensa, ¿no? Y buscar la forma de hacerlo lo mejor posible. Pues yo Cierto. creo que es eso, ¿no? O sea, Sí, ser firme a tus convicciones. eso. Creo que usted es ejemplo de eso. Digo, De necedad, ay, más ¿no? De creer en que las cosas suceden. de que se puede. Como suceden están bien, pues, porque a veces, y que las cosas no son como queremos, Eso, dejar que suceda. es cierto. Sí, hay que también luchar por ello, ¿no? Sí, yo Defi- creo que es eso, básicamente. Excelente. Peggy Espinosa estudió diseño en la Escuela de Diseño y Artesanía de Limba. Trabajó en la imprenta Madero, donde diseñó diversos libros para la UNAM, así también la colección Río de Luz para el Fondo de la Cultura Económica. Con gran experiencia en el área editorial, ha diseñado libros para la SEP y actualmente dirige Petra Ediciones, donde produce libros llenos de color para el público infantil. Ganadora del Best Children's Publisher of the Year, Región Centro y Sudamérica, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Bolonia, una de las condecoraciones máximas en el mundo en la categoría de libro infantil y juvenil. Además, fue galardonada en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el Premio al Mérito Editorial. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete en nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.